Debemos primero conocer a Dios, luego su voluntad y ser llenos de su infinita sabiduría. Gloria a Dios. Hoy voy a tratar de irme un poco más despacio. Voy a tratar de compartirles enseñanza. Son muy bonitos los mensajes que nos hablan del poder de Dios, de la gloria de Dios, de los milagros, de las maravillas. Pero esto es muy importante también, porque aquí no se trata de recibir poder de Dios. Aquí se trata de recibir revelación de parte de Dios, del fundamento, de la base espiritual que nosotros necesitamos para saber comportarnos como cristianos. Porque de otra manera, Dios puede estar haciendo su trabajo, Dios nos puede estar llenando noche a noche con su poder, pero nosotros podemos no estarle contestando a Dios conforme Él lo necesite. Y de antemano le digo, temas como el que le voy a compartir hoy, es muy raro que usted los escuche en las iglesias. En algunos pastores, porque son nuevos, y yo los entiendo, en muchas iglesias, porque el pastor no predica constantemente, predica ya cada 15 días, y varias cosas que no permiten que el pueblo esté recibiendo un alimento variado. ¿Sí me entiende, hermano? Dese una idea. Entre el liderazgo cristiano, habemos líderes que somos como la muchacha que se casa joven y que no sabe cocinar, y que lo único que hace, va y se compra un montón de sopas de esas. Ya dijo usted cuál es. Esas sopas que nada más les quita la tapita y le echa agua caliente y ya tiene una tremenda sopa. O que solamente va y compra latas y las abre y ahí está todo. Pero también hay mujeres que son tremendas cocineras, que van a hacer una sopa y tienen ahí el mostrador, o no sé cómo le llaman, donde ponen todas las cosas, y tienen de todo ahí. Usted ve y dice, ¿qué estará vendiendo la hermana aquí? Pero es todo lo que va a utilizar para hacer la sopa. Y usted se come una sopa, hermano, que se le va la vida ahí. Entonces, habemos de todo. Les voy a ir leyendo el estudio que usted tiene para que usted se dé una idea cómo me los da el Señor y dónde tenemos que enfocarnos. Aparte de lo que el Espíritu Santo toca en estos momentos, que no está escrito ahí, y qué es lo que el Señor nos da en este momento. Comenzamos, y esto va a interesar a muchos de los que nos miran por la televisión o nos escuchan por la radio en otros países, y al rato van a querer conseguir estos temas escritos como los tenemos acá. Lo primero que escribí en ese estudio que ustedes tienen aquí, hermanos, en la Iglesia del Cuerpo de Cristo de la ciudad de Bell Gardens, aquí en el área de Los Ángeles, dice así: debemos primero conocer a Dios, luego conocer su voluntad y luego ser llenos de su infinita sabiduría. Repítame lo primero que debemos conocer. Primero, conocer a Dios. O sea que lo primero que sucede es que Dios nos atrae, Dios nos acerca a Él y Él se presenta a sí mismo, se da a conocer a nosotros. Tenemos esa relación íntima con Dios. Entre Dios y nosotros ha empezado la comunicación. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Eso es lo primero. Lo segundo que dijimos, luego conocer su voluntad. Oiga bien, primero conocemos a Dios,
y luego hay que conocer cuál es su voluntad. De nada sirve conocer a Dios, o sea, tener esa comunión con Dios y que no nos importe lo demás. Y eso puede suceder, que tenemos una comunión con Dios, tenemos relación con Dios, lo estamos conociendo, lo estamos experimentando cada noche o cada día, porque estamos recibiendo y se siente bonito y es algo especial. Pero en la vida cristiana no se trata solamente de recibir, sino de dar también. Somos depósitos que no producimos vida eterna. Dios es el manantial de la vida eterna, donde brota la vida eterna. Por lo tanto, la fuente es Dios de la vida eterna, de la bendición. Nosotros somos como depósitos a donde viene la bendición. Grábese lo que dijo Cristo: si ustedes permanecen en mí, dice, entonces ustedes van a dar fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Que se nos quite la falsa idea de que nosotros tenemos algo. Usted no tiene nada más que lo que le llega de la fuente. Yo no tengo nada más que lo que me llega de la fuente. La fuente está brotando constantemente el agua de vida. Llega a mí que soy un depósito nada más. Si yo permito que me llene esa vida eterna, esa agua de vida eterna, me llena, y si yo sigo prestándome, fluye el agua de vida eterna y sale de mí y viene y comienza a llegarles a ustedes que son depósitos también, y se dejan que se llenen, y de ahí puede ir a otros más. O puedo yo permanecer como un depósito seco donde nunca permito que fluya hasta salir de mí. ¿Sí me entiende? Y de ahí no pasó. Y eso no agrada a Dios. A Dios le agrada que nosotros le reconozcamos que Él es la fuente, que nosotros somos depósitos, no producimos vida eterna, no producimos bendición, Él es la fuente, pero que al llegar la bendición a nosotros tenemos que dejar que fluya la bendición hasta derramarse y que llegue a alguien más. Y ese otro tiene que hacer lo mismo, dejarse llenar, saturarse y que fluya, y así va llegando a alguien más. ¿Entendimos entonces? Lo primero, conocer a Dios. Lo segundo, conocer la voluntad de Dios. Pero cuando ya tenemos esa relación con Dios, cuando ya conocemos qué le agrada a Dios y qué no le agrada, entonces, ¿qué es lo último? Ser llenos de su sabiduría. Oiga, aquí hay algo muy importante. Otro día le voy a hablar acerca de lo que es tener la naturaleza divina. O sea, que nosotros, aunque somos seres humanos, tenemos espíritu en nosotros. Y Dios es espíritu. Y Dios, cuando se manifiesta al hombre como es espíritu, se manifiesta al espíritu del hombre, al espíritu de la mujer. Ahí comienza la obra en el cristianismo, en el espíritu. Y si nosotros reconocemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros y le permitimos que obre, entonces el Espíritu Santo en nosotros hará la voluntad de Dios. Nadie va a conocer la voluntad de Dios a menos que se rinda al Espíritu Santo. Fíjese bien lo que le digo. Es mentira, es un engaño, y que a mí no me vengan a querer contar nadie que diga porque tengo 80 años leyendo la Biblia, yo conozco la voluntad de Dios y yo tengo sabiduría divina. Perdóneme, pero usted no va a conocer la voluntad de Dios
a menos que reconozca la presencia del Espíritu Santo en usted, porque es el Espíritu Santo el que nos revela cuál es la voluntad de Dios. Y después de eso, al conocer cuál es la voluntad de Dios, entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo viva nuestra vida, controle nuestra vida, dirija nuestra vida, porque así nuestros pensamientos serán del Espíritu, nuestras palabras serán del Espíritu y nuestras acciones serán del Espíritu. ¿Sí me entiende? Entonces, tenemos ahí lo primero, conocer a Dios. Conocer la voluntad de Dios, y al conocer la voluntad de Dios, saber que nosotros debemos comunicarnos con los demás con sabiduría divina. Fíjese bien, porque la mayoría de veces, tanto los predicadores como los hermanos, cuando no son espirituales, cuando no se meten a fondo en las cosas de Dios, actuamos pero con la sabiduría humana. Y la Biblia dice, fíjate bien, hay una escritura, hay veces que se me olvidan ya los versículos, pero hay una escritura que dice, bien clara, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Fíjate, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Te lo voy a explicar de esta manera. Cuando tú conoces a Dios, le reconoces, cuando tú sabes que Dios está en ti, es cuando comienzas a ser sabio. Si quieres. Y si no, seguimos siendo los seres humanos ignorantes. Pero si nosotros realmente queremos ser sabios, hay que reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando realmente comienza uno a ser sabio de parte de Dios, es cuando uno comienza a reconocer al Señor en nuestra vida, cuando uno sabe que Dios está en uno y le tiene temor a Dios. No temor de miedo, sino temor de respeto. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, cuando realmente la persona empieza a ser sabia, es cuando se olvida de todo lo demás y le da lugar solamente a la presencia de Dios. Y cuando le damos lugar a la presencia de Dios, lo que menos hacemos es presentarnos a nosotros mismos. Por eso muchas veces nosotros, pensando hablar espiritual y pensando hablar sabiduría divina, nos presentamos a nosotros mismos. Y pensamos que estamos haciendo algo que va a bendecir a la gente, cuando estamos partiendo de lo bueno que creemos ser nosotros y no de lo glorioso que es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Entendemos, hermanos? ¿Se da cuenta que esto está hermoso? Y es otro mensaje muy diferente a los que le prediqué en estos días del poder de Dios y toda la cosa. Esto es madurez espiritual, esto es crecimiento espiritual. Vamos a ver qué más dice ahí enseguida. Enseguida tenemos un versículo. Después de leer lo que dice, debemos primero conocer a Dios, luego conocer su voluntad y luego ser llenos de su infinita sabiduría. En otras palabras, tenemos un encuentro con el mismo Dios, de nuestro espíritu al espíritu de Él, o del espíritu de Él, o de Él que es espíritu a nuestro espíritu. Le conocemos porque estamos unidos. Al estar unidos, conocemos su voluntad. Le voy a dar un ejemplo simple y un poco mundano de una pareja. Dos jóvenes o dos adultos solteros se conocen y creen que se conocen a profundidad, y se casan porque se conocen y están enamorados y son el uno para el otro y no sé cuántas cosas.
y a los 8 días se dan cuenta de las tremendas diferencias que tienen. Ya no salen de acuerdo, ya no les gustan ciertas cosas que hace el otro, y ahí comienzan los problemas. ¿Sí me entiende? Entonces nosotros, al conocernos con Dios, inmediatamente debemos tener esa intimidad. Y como aquella pareja que se conocen las cosas íntimas y los detalles que no se conocían antes, ahora ya estamos conectados con Dios. Ahora ya sentimos lo que le agrada y lo que no le agrada, lo que nos daría problemas con Él y lo que no. Ahora de ahí hay que permitir que la sabiduría divina, no lo que nosotros pensamos que es lo que tiene que fluir a través de nosotros. Se recuerda, y estas son las cosas que el Espíritu hace en este momento. Se recuerda de Mateo 11:28. Si no se acuerda, dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué está diciendo el Señor? Han andado muy activos, tremendos peleoneros. Han andado muy activas, tremendas chismosas. No estoy hablando de las hermanas, amén. Estoy hablando del ambiente mundano, donde uno se cría. ¿A poco no? Han andado muy ocupados, tremendos mujeriegos. Han andado muy ocupados, tremendos peleoneros. Y ahí todo lo que usted quiera ponerle. Y dijo: vengan a mí y descansen. ¿Qué quiere decir? Vengan a mí, ya no trabajen ustedes. Vengan a mí, dejen de activar. Yo los voy a hacer descansar. Vengan a mí, cuando vengan a mí ya no trabajen. Ya déjenme a mí. Porque ahí enseguida dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Fíjese, llevad mi yugo sobre vosotros. Y hay muchos hermanos que no saben lo que es el yugo. Yo les voy a decir qué es el yugo, porque yo sé qué es el yugo. Allá en México anteriormente se cultivaba el maíz y tantas cosas, y había que remover la tierra, porque no se puede nada más tirar la semilla así. Hay que remover la tierra que esté blandita. Cuando ya está blandita, se abre un surco, una raya con un arado, que se abre la tierra para un lado y otro, y ahí se tira la semilla. Pero tienen que hacerlo 2 animalitos, 2 toros, a los cuales los castran para que sean tranquilos y ya se dediquen al trabajo y no anden por ahí de parranderos. Y la Biblia habla de los líderes y los hermanos, y nos identifica con el buey. Dice que a mí no me pongan bozal o no me priven de que me coma algo de lo que ustedes dan. Entonces el Señor nos identifica con el buey por su mansedumbre, por su trabajo, por su entrega, todo eso. Entonces Cristo dice: vengan a mí los que están cansados y trabajados, yo los voy a hacer descansar. O sea, yo voy a tomar su lugar. Ya no van a trabajar ustedes, déjenme trabajar a mí. Lo único que quiero es que sepan que allá estamos unidos. Vengan a mí es vengan y tengamos un encuentro. Cuando tengamos un encuentro, por ahí en 1 Corintios dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Cuando usted cree en Cristo, se hace uno con Él, y ahí ya deja usted de trabajar. Por eso, si de pronto usted siente que hicieron algo contra usted, hermana que está aquí, hermano que está aquí, y de pronto se pone rojo, se pone inquieto, se pone descontrolado,
es usted el que lo está haciendo. Cristo no actuaría de esa manera. Es usted el que se está desesperando. Es usted la que se está desesperando, no es Cristo. Ya descanse, tranquilo. Cristo lo dijo claramente. Vengan a mí los que están trabajados y cargados. Vengan a mí los que ya están enfadados de meter la pata, como dicen allá en mi tierra. Vengan aquí los que ya están cansados de pagar child support, como dicen. Vengan aquí los que ya están cansados de estar manteniendo hijos que tienen con otra mujer. Porque ahorita eso está tremendo hasta en nuestros países. Antes podía tener 20 o 30 hijos y no había problema. Ahora no. Ahora se los están ajustando a todos ahí. Entonces, vengan a mí los que están cansados. Vengan a mí los que ya no soportan su carácter. Pero ya que esté unido conmigo, ya no saque otra vez su carácter. Ya no trabaje. Descanse en Cristo. Descanse. El que anda por ahí a cada rato desesperándose con problemas y con palabras medias raras, ese no está descansando. Sigue todavía el viejo ahí. Sigue la mujer antigua todavía. No me diga que es el Señor y que gloria a Dios, aleluya. No, cállese, cálmese. Fíjese bien lo que le digo. Deje de estar hablando en lenguas y permítale más al Espíritu Santo que obre a través de usted. Nada de cosas raras. Entonces, hermanos, recordemos esto. Si estamos en Cristo, descansamos. Y Cristo obra. Cristo es el que lleva la barca. Y yo les digo, hermanos, Cristo dijo cuando invitaba a la gente: todo el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Qué le estaba diciendo? Usted ya no vale nada. ¿Quiere subirse a la barca? Yo soy el conductor. ¿Quiere subirse a la barca? Súbase quietecito y siéntese ahí. Le digo antes, porque ya tengo algunos días en el Señor. Ponía uno unos letreros ahí en el carro, en la defensa, y decía: Cristo es mi copiloto. Ay, gloria a Dios, ese es cristiano. No, ese no es cristiano. Cristiano es el que dice: Cristo es el único piloto, yo soy pasajero. Porque decir es mi copiloto, el copiloto es aquel que está a un lado del piloto para cuando al piloto le dé un ataque al corazón. Entonces él toma el avión. Y al piloto que nosotros conocemos, a ese nunca le va a pegar un ataque al corazón. Cristo murió y resucitó para ser Señor de los muertos como de los que viven. ¿Me entiendes, hermano? Nada que Cristo es mi copiloto, porque el copiloto va al lado del piloto. Y Cristo no dice eso. Si alguno quiere ser mi discípulo, no lo quiero aquí a mi lado. Niéguese a sí mismo y véngase atrás de mí. No dijo: véngase aquí a mi lado a ver qué se le ofrece. Yo siempre les he dicho muchas veces: súbase a manejar y suba un niño de 5 años que lo ha visto todo el tiempo moverle a las palancas ahí, y déjelo a un lado suyo. ¿Qué va a hacer el niño? Cuando menos se acuerda, le agarra la palanca y le da unas movidas allá y se le trampa el carro y por allá va usted al barranco. Por eso, si vamos junto con Cristo, usted y yo somos los que no vamos manejando, es Él. Y usted y yo somos los que no vamos diciendo por aquí, por allá y por allá. ¿No le ha pasado que a veces vamos manejando y el que va al lado, por no decir quién, de pronto dice: cuidado, a la derecha, oh mira acá? Y yo les digo directamente: ¿sabe qué? Cállese o bájese. ¿Pero por qué? Pues yo voy manejando, me va a poner nervioso, me va a hacer que choque. Déjeme. Si le da miedo, bájese, no vaya conmigo. El otro día traía a esta familia
¿Verdad, hija, que te dije que ibas ahí cerca de mí, ahí en el asiento del pasajero? Y le dije, mira, de antemano te digo que a poco de pronto te va a dar por ir frenando tú. Porque uno va ahí y va preocupado y ya parece que le va a pegar al carro. Mete el pie, casi le rompe a uno el piso y saca el pie allá debajo de las llantas. ¿Sí ha visto eso? Y yo le dije a esta niña, hija, no vayas a ir frenando, yo llevo el freno acá, no te preocupes. Y una hermanita preciosa que iba atrás también dice, pues ya voy frenando también. No, tranquilos, sé lo que estoy haciendo. Aprendí a manejar a los 16 años. Ya estoy casi con 60 años manejando. Tengo una idea de cómo manejar. Entonces, acuérdese, usted conoció a Cristo. Usted se metió a Cristo. Cristo no lo metió a la fuerza. Usted se metió, usted confió en Él. Entonces ahora déjelo trabajar a Él. Que lo que va a hablar no sea usted, que sea Cristo hablando a través de usted. Que lo que va a pensar no sea usted, sino sea Cristo pensando. Porque por ahí me parece que en 1 Corintios 1:30 o 1:30 dice, porque tenemos la mente de Cristo. ¿Ve? Tenemos la mente de Cristo. Y nosotros decimos, yo tengo la mente de Cristo. Perdóname, Cristo tiene la tuya, ¿verdad? A veces dice uno, voy a hablar por el Espíritu. A veces la Biblia así lo traduce. Hablaba por el Espíritu. No, perdónenme, no hablaban por el Espíritu. No era el Espíritu el medio y ellos eran la cabeza, no. Era el Espíritu el que hablaba a través de ellos. ¿Sí me entienden? Entonces, hermanos, hoy estamos hablando de sabiduría divina. Sabiduría que tiene que tener primeramente el líder y luego tiene que tener el que ya tiene otros 20 años de estar caminando con el Señor, hasta el que apenas acaba de empezar, tiene que empezar a tener sabiduría divina. Aunque nunca le enseñen como le estoy enseñando yo hoy. Hermano, entonces, ¿cómo? Es que el Espíritu Santo te habla, pero hay veces que nosotros no ponemos atención. Porque el Espíritu no te habla al entendimiento, el Espíritu le habla a tu espíritu. Y uno como que internamente uno sabe lo que tiene que hacer, pero uno se hace el tontito, como dice uno por ahí, ¿verdad? Como al cabo nadie ve, nadie se da cuenta, nada más el Señor y yo. Pues ten cuidado, porque al Señor no se le pasa nada. Cuidadito, porque, hermanos, es serio trabajar con el Señor. Entonces, vea lo que dice aquí. ¿Qué escritura tenemos ahí enseguida? Dijimos Colosenses 1:9. Le voy a hacer una pregunta. ¿Le parece interesante este tema? Está interesante, está tremendo, está hermoso. Y eso es cambios en nosotros. Y ya que le hablo de cambios, déjeme decirle, usted nunca va a cambiar. Ay, Señor. Suena feo, ¿verdad? Usted nunca va a cambiar. Y alguien dice por ahí, hermano, ya le cambió a la escritura. No, hermano. No, usted nunca va a cambiar. Porque la Biblia no enseña que uno cambia de ser malo a ser bueno. ¿Sabe en qué cambia uno? En que de pronto uno reconoce la presencia del Espíritu Santo en uno y le cede lugar al Espíritu Santo para que obre a través de uno. Y así es como se ven los cambios en la persona. Pero no que de pronto yo fui al servicio, o yo ayuné, o yo leí la Biblia y cambié, soy diferente. No, usted no es diferente, porque usted cambió. Usted tuvo reconocimiento espiritual de la presencia del Espíritu Santo, le cedió para que no pensara usted, sino que el Espíritu Santo pensara por usted. Cerró la boca y no la abrió hasta que estuvo seguro que iba a hablar sabiduría de Dios, y entonces habló.
No actuó como usted lo sintió, sino que se esperó, se mordió la lengua para no reclamar, se mantuvo ahí sufriendo la tentación para no pecar delante de Dios, hasta que el Espíritu Santo hizo el movimiento en usted, hasta que el Espíritu Santo hizo el movimiento en mí, para que así sea la gloria para Dios y no para el hombre. ¿Me está entendiendo, hermano? Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Ahora sí vamos a leer el versículo. Ya casi se me termina el tiempo y apenas vamos a leer el versículo. Dice así: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia humana. No, ¿verdad que no? Fíjese bien. Aquí no se trata de inteligencia humana, de algo que es sabiduría que se aprende en las grandes universidades. El mismo Espíritu Santo dijo a través del apóstol Pablo: hablamos sabiduría, luego lo vamos a leer porque ahí vamos a tocar también. Hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez, pero no la sabiduría de este mundo, la cual tienen los reyes y los gobernantes y los grandes, sino sabiduría divina. Qué tremendo. Donde termina la sabiduría humana, ahí es donde apenas comienza la sabiduría divina. Cuando aprendamos a usar la sabiduría divina, ya vamos a andar por encima de este mundo, ya solamente en el nivel espiritual. Y cuando usted tenga tiempo, anótelo si puede. Primera de Corintios capítulo 2, ahí habla de esa sabiduría que debemos tener todos. Y si no la tenemos, oiga bien lo que le voy a decir, y yo sé que me van a salir muchos predicadores muy sabios y me van a decir: estás enseñando mal. Pero ¿podemos nosotros pasarnos las noches enteras leyendo la Biblia? Y si no tenemos sabiduría divina, estamos mal. Podemos tener ayunos de 40 días, pero si no hemos obtenido la sabiduría divina o cómo actuar con sabiduría divina, te has estado mal pasando 40 días y estás todo flaco, flaca, y de nada te sirvió. ¿De qué sirve que ayunemos tanto? ¿De qué sirve que estemos en la iglesia todo el tiempo si no estamos permitiendo al Espíritu Santo que obre sabiamente a través de nosotros? Fíjese lo que dice aquí, hermano. Esto está tremendo. Dice así Colosenses 1:9. El apóstol Pablo: no cesamos de orar por vosotros. Hay cosas que el apóstol Pablo descubrió que muchos de nosotros, los predicadores de hoy, ni siquiera lo sabemos. Fíjese bien. Pablo, ¿qué fue lo que dijo ahí? No cesamos de orar por vosotros, orando el líder por los hermanos. Hace unos días les di parte de este tema, aquí, hace unos días. No cesamos de orar por vosotros. O sea, es una responsabilidad tremenda que tenemos los líderes de orar por los hermanos. Pero no nada más estar orando para que se sane el diabetes y de la artritis y tanta cosa. Dice: no cesamos de orar por ustedes. ¿Para qué? Y de pedir. ¿A quién le pedía? A Dios. Que sean llenos de ¿qué? Del conocimiento. Deténgase ahí. Dice: le pedimos a Dios que sean llenos del conocimiento. Y cualquiera diría: pues el pastor está orando por mí para que yo no tenga que ir a la universidad y aquí me llene de conocimiento. No, hermano, perdóneme. Esa es otra cosa. Ese es del mundo. Eso perece. Acá hay sabiduría, hay conocimiento que permanece por la eternidad.
Y dice el apóstol Pablo, no cesamos, no paramos, estamos en constante oración para que ustedes, los miembros de la iglesia, ¿qué? Sean llenos ¿de qué? Del conocimiento de lo espiritual, del conocimiento, ¿y qué más? Oiga, para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Estamos orando, dice el apóstol Pablo, para que ustedes conozcan la voluntad. Y muchos de nosotros conocemos la voluntad de Dios, pero hay veces que no la hacemos. Conociéndola, sabemos lo que no debemos hacer. Yo les voy a decir, desde que me convertí, yo sé qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Antes de venirme de México, yo tenía una novia y estuvimos a punto de casarnos. Por un detallito ahí no nos casamos. Y yo me vine, acá tuve mi novia, mi esposa, me casé. Y a los 8 años fui a México. Y algo allá adentro me decía, ¿te acuerdas? ¿Cuánto te insistió y dijo que se mataba si no la amabas nuevamente? Y de pronto algo me decía allá adentro, ¿por qué no te das una vueltita? Tú ya sabes dónde habita. ¿Por qué no te das una vueltita? Yo ya era cristiano. Fui en el 78. Recién estaba yo sacado del baúl del mundo. Me convertí en el 77. En el 78 fui a México a arreglar mis papeles. Y el diablo me decía, date una vueltita, tú sabes dónde habita. Y nada más que te vea y se va a rendir ahí. Y nadie se va a dar cuenta, pues quién sabe acá. Tu esposa viene contigo, pero es de Chihuahua, ¿qué sabe acá? De Guadalajara, no, hombre. Y tú que te conoces todos los rincones, ve y date una vuelta allá. Y me dijo el Señor, tú dirás, ¿quieres irte por allá? ¿A poco te resbalas? Y si te caes, no andes llorando. Pero cuántas veces el diablo dice, mira, pasa por ahí, no hay problema. Es de noche, nadie te ve. Ahí está el internet, métete ahí. ¿Quién se va a dar cuenta? Pero uno sabe que no está correcto. ¿Sabe usted que a mí me han llamado un montón de mujeres? Cosa curiosa, hermanos. A eso de las 2 de la madrugada que estoy estudiando y me salta ahí una belleza. Y comienzan así, buenas noches, ¿cómo estás? Si les dices aquí, bien, te sueltan el otro. ¿Cómo te andaba buscando? Ya te conozco, sé quién eres. Y sabes qué, estás de buen ver. No sé qué sentí cuando te vi. Ay, Señor. ¿Así? ¿Y usted, hermano, qué ha hecho? Pues comienzo a platicar con ellas. Y le digo, ¿sabes qué? Pues yo creo que Dios te mandó. Y saben que soy pastor. Les digo, yo creo que Dios te mandó. ¿Verdad que sí? Sí, Dios te mandó. Pero no para lo que tú crees. Te mandó porque necesitas salvar tu alma. Por eso te puso ahí. Y comienzo a platicar. Y me he pasado 8 días hablando con ellas. Hasta que yo pienso que en un momento de agonía se alcanzan a resbalar y se caen al precipicio. Se me escapan. ¿Sí me entiendes, hermano? ¿Sí me entiendes, hermana? Hermano, ¿y cómo sabemos que usted ha hecho eso? Porque ya hubieras visto en internet la foto del hermano Rodríguez haciendo ciertas cosas y diciendo, miren, el pastorcito cómo estaba aquí. Tengan cuidado, hermanos. El diablo no tiene misericordia. Hágale confianza y verá cómo lo va a exhibir. Gloria a Dios.
Oigan, ¿qué estábamos? Me di una resbaladita para darle esta información ahí, pero no me di una resbaladita en el pecado. Mire lo que dice Colosenses 1:9. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Que conozcas la voluntad de Dios y que seas lleno en toda sabiduría espiritual. Por eso, hermanos, si nosotros no sabemos esto, terminamos abrazando otra religión y vamos a estar peor que como estábamos, porque al menos estábamos allá en la ignorancia de la palabra de Dios. Ahora tenemos conocimiento de la palabra de Dios, y caer en esa situación es peor que como estábamos antes. Pablo dijo, la obligación, la responsabilidad de los líderes es orar profundamente para que el pueblo tenga conocimiento de cuál es la voluntad de Dios y que se llene de sabiduría. Y aquí es donde entra nuestra actitud, hermanos, donde ya tenemos que tener cuidado cómo nos estamos comportando, cómo estamos caminando, cómo estamos contestando. Y yo les he dicho muchas veces, cuando alguien viene a mí y me dice, hermano Rodríguez, ¿podría hablar con usted 5 minutos? En ese momento digo, ay Señor, auxíliame. Ay Señor, ayúdame. Señor, muéstrame cómo debo actuar. Porque de pronto me viene a decir algo de alguien, y a poco, si no estoy bien con Dios, dejo que la mente se vaya. Y ya empecé a pensar mal de la otra persona y ni siquiera he hablado con la otra persona. Ya me infectó, ya me afectó aquello. Y así hay un montón de predicadores y hay un montón de ministros como los que están aquí. O sea que tienen esta responsabilidad como los que están aquí, los cuales vienen los hermanos y le dicen algo y se lo creen y se callan, y al rato ya andan de enemigos unos con otros. Al rato ya son una vergüenza para la gloria de Dios en la iglesia. Aquí estamos para estar unidos por el Espíritu. Aquí estamos para estar luchando en contra del diablo por el Espíritu. Aquí estamos para expandir el reino de Dios. Aquí estamos para que la gloria de Dios se manifieste entre nosotros hoy, mañana y pasado mañana y siempre. Bendito el nombre del Señor. Dele un aplauso al Señor. Y le dije que ya no iba a gritar, pero yo no puedo cumplir con eso. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo les digo, hermanos, yo no fui a la escuela, y hay veces que hay hermanos o mi familia me dice, no ande diciendo eso, ¿qué va a pensar la gente? A mí qué me importa lo que diga la gente. Yo les digo, no fui a la escuela. Bueno, sí fui porque me usaron como albañil allí, de ayudante de albañil, ni siquiera de albañil, en la escuela. Pero yo solamente crucé hasta 6º año, nada más. De ahí estuve unos días en contabilidad, que pues es otra cosa, pero nada más. Pero eso no me quita a mí que yo sea lleno de sabiduría divina, que yo sea lleno de conocimiento espiritual. Lo que el mundo no tiene, lo puedo recibir yo porque Cristo está en mí. Lo que el mundo no tiene, lo puedo recibir yo, lo puedo tener yo, porque el Espíritu Santo está en mí. Pero aquí es, hermanos, donde entra la señora. ¿Cuál señora, hermano? ¿No sabía cómo le llamaba el apóstol Juan a la iglesia? La señora. Así le decía. Un día de estos se los voy a enseñar en la Biblia. Mandaba un saludo a los dirigentes y decía, ahí me saludan a la señora amada. ¿Cómo amo a esa señora? Y yo puedo decir lo mismo, ¿cómo amo a esa señora? Y hasta mi esposa me puede criticar.
¿De quién estará hablando? ¿De la hermana Santos? ¿De la hermana Lupita? ¿De quién estará hablando? Estoy hablando de la iglesia. El apóstol Juan le hablaba con una reverencia a la iglesia. Les escribía a los que estaban de dirigentes y decía: ay, me saludan a la señora amada. Ay, me saludan a la señora esa interesante, preciosa. ¿Cuál señora? Pues la iglesia, hombre, no sean mal pensados, decía el apóstol Juan. Gloria a Dios. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender? Muchos no sabían que así le decía el apóstol Juan a la iglesia, ¿verdad? Les voy a leer la Biblia, traducción en lenguaje actual, en lo mismo, y ustedes van a ver por qué a veces uso otras versiones. Dice Pablo, en lugar de decir no cesamos de orar por ustedes, dice no hemos dejado de orar por ustedes. Y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad. Gloria a Dios. Oiga esto. Usted, hermano, hermana, por lo que dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, usted necesita conocer la voluntad de Dios. Hermano Rodríguez, he estado buscando que el Señor me bautice con el Espíritu Santo. Ya me bautizó y habló lenguas a todas horas. No, cálmese. Hable lenguas, pero tiene que conocer la voluntad de Dios. Porque hablando lenguas puede ir en contra de la obra de Dios. Hablando lenguas puede usted ir sin ser usada por Dios. Puede ir, hermano, sin ser usado por Dios. De nada le sirven las lenguas si usted no tiene el conocimiento de la voluntad de Dios y hace lo que Dios dice que haga y deja de hacer lo que dice Dios que tenga que dejar de hacer. Cristo dijo, y aquí hay muchos versículos que están acomodándose que no están escritos ahí, usted lo puede comprobar. Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Por eso dice, Señor, 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 Señor. No me señoríes tanto. No todo el que me dice Señor, Señor, el que está ahí de labioso y el que está así de que, como aquel que va en el estadio, o aquel boxeador, o aquel famoso, todo mundo es amigo, todo el mundo, a ver, y ahí va pasando el boxeador y todos les tienden la mano y todos lo quieren tocar. Señor, Señor, eres famoso, Señor, Señor. No me diga Señor, yo vengo a salvarlos y vengo a que ustedes sean llenos del Espíritu Santo y vengo a que sean llenos de la voluntad de Dios y vengo a que sean llenos de la sabiduría divina. No nada más Señor, Señor. Oiga, y me voy a atrever un poco más aquí. El Señor no nos quiere aquí a cante sin hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué nos quiere cantando si no hacemos la voluntad de Dios? El Señor no nos quiere aquí nada más predique y predique los que estamos predicando aquí. Y que sí, que muy sabios y que esto me mostró el Señor y que me reveló y que quién sabe qué. Si no conocemos la voluntad de Dios y hacemos lo que a Dios le agrada y tratamos a los demás con sabiduría, estamos perdiendo el tiempo. Oiga, yo digo cosas muy serias. Y si yo no estoy diciendo la verdad, soy el primero que va a cortar Dios. Pero si estoy diciendo la verdad, soy el primero que va a ser bendecido por Dios. Dele un aplauso al Señor. La pregunta es esta. ¿Sí estamos entendiendo que tenemos que ser llenos de la sabiduría? No de la sabiduría de las universidades mundanas. Tenemos que ser llenos de la sabiduría divina. ¿Y cómo vamos a ser llenos de la sabiduría divina? Dios no te va a dar una virtud para que tú te llenes separadamente de Dios. Acuérdate, tú no eres, y perdona que te diga, no eres más que un simple depósito seco, que si llueve o que si sale agua del manantial, correrá a ti y te llenas y fluye y sigue para allá. Pero si no te llega agua del manantial, eres un depósito seco que no sirve para nada. El agua en los depósitos, cuando no corre de una fuente, huele mal, cambia de color, apesta, da muerte. Pero cuando
Pero cuando un depósito está siendo abastecido de un manantial, se llena y se llena y se limpia y se purifica y sigue corriendo el agua. De la misma agua que está saliendo de la fuente, es la misma que está removiéndose acá en el depósito, y es la misma que está corriendo hacia los campos para regar aquellos lugares y que haya flores y que haya frutas y que haya tanta vegetación hermosa. ¿Entendimos, hermanos? Entonces, que se nos quede claro. Y yo le voy a decir, yo puedo seguir tan ignorante como era antes de conocer a Cristo, o puedo cultivarme, o puedo dejar que el Espíritu obre a través de mí y ser sabio. Me pongo en primer lugar para poderle decir a usted, y usted puede seguir de mundano y de mal pensado y de mal pensada, y de esos arranques que por cualquier cosa ya se arranca y ya habla y vocifera y lo que sea, puede seguir así, no hay problema. Nada más que no se olvide que al final del camino nos van a hacer cuentas. Dice la palabra de Dios, en aquel día Cristo dijo, yo no les voy a juzgar, la palabra que yo les he hablado, ella les juzgará. Entonces, hermanos, como le digo, nosotros podemos seguir hablando necedades. Por eso, hermanos, hace muchísimos años, cuando yo iba a escuchar palabra de Dios, cuando yo tenía de 1 a 6 meses de convertido, estuve sentado como están ustedes ahí. Y un día teníamos un predicador precioso ahí, estábamos que temblábamos ahí. Y me apunta y me dice, hijo, lee esta escritura, y me dio la escritura. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. Y me dijo, hijo, piensa siempre, Dios te dio estas 2 grandes orejotas para que oigas por aquí, al lado izquierdo, y para que oigas por acá, el lado derecho. Oye, todo hombre sea pronto para oír. Y Dios te dio, hijo, nada más una boca, para que no salgan tantas palabrerías. Oye todo lo que puedas oír, ve todo lo que puedas ver con tus 2 ojos, pero solo tienes una boca, no puedes salir tanto de ahí. Háblame, Señor. Y yo les digo, hermanos, siempre hay que tener cuidado cuando alguien nos va a decir algo. Señor, ¿qué me irá a decir? Y si te sorprende, te está diciendo algo que sientes que te compromete, algo que sientes que no está bien, dentro de ti tienes que estar orando, Señor, ayúdame, Señor, a digerir esto espiritualmente. Ayúdame, Señor, para poder ayudar también a mi hermanita o a mi hermanito para que no se haga daño, porque seguramente que por débil Satanás ha estado trabajando en él o en ella, y es necesario que yo le ayude, porque si yo puedo darme cuenta que está en problemas, es porque soy un poquito más espiritual, es porque tengo un pasito más, y si abre sus labios delante de mí, es porque tú me lo mandaste para que yo le ayude. No me lo mandaste para que me cuente, no me la mandaste para que me cuente, para que luego yo ventile su situación y le haga más daño. ¿Estamos entendiendo? Entonces, de aquí en adelante, los que quieran salvación y los que quieran agradar a Dios y los que quieran ver la gloria de Dios, vamos a tener que tener mucho cuidado en cómo vamos a pensar primero, cómo vamos a hablar y cómo vamos a actuar con sabiduría divina. Y yo les digo, sin temor a equivocarme, y si no, aquí lo vamos a comprobar. Yo creo que la gran mayoría no sabía de esto, que hay que tener sabiduría divina. Sean sinceros, levante la mano los que no sabían. Y los que ya sabían, le voy a decir, ¿y por qué hizo esto y esto y esto y esto? Porque yo conozco algunos. Así es que, ¿cuántos no sabían, hermanos?
Ahora sí todos, ¿verdad? Hermanos, es real, no sabíamos. Yo esto lo aprendí en la palabra de Dios. Y ahí dice la palabra de Dios. Es de parte de Dios que está diciendo que hay una tremenda necesidad de que el pueblo de Dios tenga sabiduría divina. Que el pueblo de Dios conozca la voluntad de Dios. Es Dios el que está mostrando la gran necesidad. Por eso pone a sus siervos para que oren por los hermanos, para que conozcan la voluntad de Dios, para que sean sabios espiritualmente. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hermanos, aprendamos bien. Y yo les digo, hace 2 días me parece, les dije, tengo mensajes para predicarle de aquí a que Cristo venga, aunque se tarde 300 años. Nada más con que me deje los 300 años. Pero hermanos, hay tanta enseñanza de la palabra de Dios que si nosotros pusiéramos atención, mañana le puedo traer un mensaje donde usted y yo, desde el primer instante que creemos en Cristo, ya podemos ser como Él. Así. Desde el primer instante que conocemos a Cristo, ya podemos ser perfectos. Eso está de parte de Dios. Que no somos porque no lo sabemos y no nos consagramos, no nos ponemos como debe de ser, pero está establecido por la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que nosotros debemos ser hechos a la semejanza de Cristo. Desde el momento que creemos en Cristo, y el asunto está fácil, porque usted cree en Cristo, ya Cristo toma lugar en usted, y ya usted dice nada más: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ¿cómo va a vivir una vida mundana como la nuestra? Tiene que vivir una vida en santidad, tiene que vivir una vida donde se glorifique a Dios en todo momento. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Gloria a Dios. Le voy a leer otra versión de la Biblia. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Cuando les digo les voy a leer otra versión, es la misma Biblia, pero traducida por otra persona de los escritos originales. Es decir, va una persona a los escritos originales conociendo el lenguaje y empieza a traducir y dice: yo entiendo esto y esto y esto y esto. Viene otro y hace lo mismo, pero ese a poco tiene más estudio, a poco es un viejo ya de mucha experiencia y pone muchos ejemplos, y por eso hay poquita diferencia por ahí, pero no diferencia en el significado, sino en la forma de dar a conocer lo que quiere decir. La Nueva Traducción Viviente dice: no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones, dice Pablo, hablándole a la iglesia. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad. Dese cuenta. Si el apóstol Pablo está diciendo, los líderes, le estamos pidiendo a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad, es porque el Espíritu Santo en ellos estaba revelando la gran necesidad que hay para que el pueblo conozca la voluntad de Dios y hable en sabiduría. ¿Te das cuenta, hermano? Por eso es que muchas veces en las congregaciones vivimos cada quien como quiere. Cada quien vive como quiere. Y pues no nos enseñan. Pero yo le aseguro que si usted es sincero, es sincera delante de Dios, con este versículo que estamos leyendo, ya va a tener mucho cuidado en hablar algo, en decir algo. No se olvide que somos cristianos. No se olvide que somos el templo del Espíritu Santo. No se olvide que tenemos a un mundo para alumbrarle. La Biblia dice: somos luminares en el camino. Somos luces encendidas
para que los que están en oscuridad puedan dirigirse al reino de los cielos. Tenemos un tremendo privilegio. Dios nos sacó de la oscuridad, Dios encendió su luz espiritual en nosotros para que seamos instrumentos en sus manos. Bendito el nombre poderoso del Señor. Dice la Nueva Traducción Viviente: no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Como usted puede ver, ahí no entra el conocimiento humano, ahí no entra la sabiduría humana, ahí entra lo que es divino. En la Biblia que se llama la Nueva Biblia Viva dice así: hemos estado orando y pidiendo a Dios que les ayude a entender plenamente la voluntad divina y que les dé la sabiduría e inteligencia que vienen del Espíritu. Mire qué precioso. Que les dé la sabiduría y la inteligencia que viene del Espíritu. Ahí tienes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es sabio en la verdadera sabiduría. Deja que fluya la sabiduría del Espíritu Santo cuando tú le des la oportunidad al Espíritu Santo que obre, que hable, que actúe. Y les termino con esto que dice en la Biblia que se llama la Biblia, la palabra de Dios para todos. Biblia, la palabra de Dios para todos. Y aquí vamos a terminar. Dice así: no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos a Dios que los llene de conocimiento para entender su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Hermanos, está sencilla la enseñanza, está clara la enseñanza, está entendible la enseñanza. Si nosotros nos ponemos tranquilos y actuamos con cordura, con cuidado, podemos ser diferentes, no nosotros, nuestros actos, nuestras palabras. Y eso es porque dejamos que el Espíritu Santo obre a través de nosotros, porque dejamos que Cristo obre a través de nosotros. ¿Sobre qué tema hablamos hoy? Sobre la sabiduría divina, que nosotros debemos ser sabios, inspirados divinamente. Imagínense el mundo perdido, el mundo en ignorancia espiritual, y usted y yo peleándonos acá, y usted siendo maltratado por mí, y con cualquier cosa ya lo llamo y lo regaño y lo maltrato y lo corro de la iglesia y lo critico y le saco a ventilar sus cosas del púlpito, como suele verse en muchos lugares. Pura ignorancia espiritual. ¿Estamos entendiendo? Pero si nosotros entendemos la revelación del Espíritu Santo y hacemos como líderes lo que dice ahí, para empezar, nos vamos a pasar la vida orando por ustedes. Cada vez que hablemos, van a ser edificados, van a crecer, van a ir viéndose diferentes cada día, porque están recibiendo de Dios a través del líder lo que Dios quiere darles. Pónganse de pie. ¿Entendimos algo? Y solo les leí un versículo. Todo lo demás que está ahí, falta de leérselos. Seguro que nos vamos a entretener otros 10 servicios más ahí con eso que tiene usted. Solamente le voy a pedir, si no se puede levantar por algo, no se preocupe. Ahí donde está, cierre sus ojos y vamos a hablar con Dios y vamos a serle sincero a Dios. Vamos a ser sinceras ustedes, hermanas, a Dios, y dígale lo que entendió. Y usted dígale, no le diga ya no voy a hacer esto, no le diga ya no voy a hacer aquello, porque eso no es correcto. Porque luego nosotros nos comprometemos y no cumplimos.
Dígale: Señor, entendí todo lo que se dijo. No te prometo que voy a ser diferente porque yo solo no puedo hacer nada. Pero sí te pediría, Señor, que me reveles, que me enseñes y que tú que moras en mí seas el que haga las cosas. Yo voy a confiar en ti, yo voy a dejar de aventurarme y de aborazarme y de adelantarme a decir y hacer cosas, y voy a esperar que tú, Señor, lo hagas a través de mí.